Hay crímenes que algunos niños cometen que son tan malos, tan viles, tan enfermizos, que el tribunal no tiene otra opción que recomendar la muerte. Como Dexter Johnson, que agredió sexualmente a su víctima y luego la mató, o Michael Vargo, que mató a un joven de 15 años, quemó su cuerpo, puso sus restos en cubos de pintura y los arrojó a una cantera cercana. Lo que empeora las cosas es que, a veces, estos delincuentes adolescentes no muestran ningún remordimiento. Y en este vídeo, veremos las reacciones más impactantes a las sentencias de niños que jamás hayas visto. Primero, Dexter Johnson. Déjenme contarles sobre este retorcido caso que se desarrolló en 2006. Se trata de un tipo llamado Dexter Johnson, que en ese momento tenía solo 19 años, y la brutal ola de crímenes que lo llevó al corredor de la muerte. Todo ocurrió la mañana del 18 de junio, cuando Dexter y 4 de sus amigos decidieron salir a buscar a alguien a quien robar. Estaban dando vueltas, armados con una escopeta y una pistola, buscando víctimas como si nada. Fue entonces cuando se encontraron con María Aparece y su novio, Hui Ngo, sentados en su coche frente a la casa de Hui. El grupo les robó el coche a punta de pistola y los obligó a subir al coche de María. Lo que sucedió después es desgarrador. Llevaron a la joven pareja a una zona apartada y, en un giro horrible de los acontecimientos, Dexter agredió a María en el asiento trasero del coche, mientras Hui estaba indefenso. Pero eso no fue todo. Una vez que terminaron de atormentar a sus víctimas, Dexter y otro cómplice las ejecutaron, disparándoles a ambos en un costado de la cabeza. ¿Te imaginas el terror que esos dos deben haber sentido en sus últimos momentos? ¿Y para qué? Estos tipos les robaron $25 y una tarjeta de crédito, $25. Cuando el caso llegó a juicio, los detalles eran tan espantosos que el jurado no tardó en condenar a Dexter por asesinato en primer grado. El juez dictó la pena máxima, la muerte. Y cuando Dexter escuchó la sentencia, el peso de todo le cayó como una tonelada de ladrillos. Literalmente, se dejó caer en su asiento. Damas y caballeros del jurado, esto va a completar su servicio como jurado. Los veré en la sala del jurado, todos de pie. Pero aquí es donde se complica aún más. El equipo legal de Dexter comenzó a argumentar que no debería ser ejecutado porque tiene una discapacidad intelectual. Afirmaron que su coeficiente intelectual estaba por debajo del umbral y que tenía dificultades con cosas básicas como seguir instrucciones o manejar dinero. Sus abogados presentaron nuevas pruebas, diciendo que los estándares médicos para determinar la discapacidad intelectual habían cambiado desde su juicio. Esto llevó a que un tribunal federal interviniera en el último momento, justo un día antes de su ejecución programada, y la detuviera. El tribunal devolvió el caso a los tribunales inferiores para que reevaluaran las reclamaciones. Aunque algunos de los expertos que inicialmente testificaron en contra de la reclamación de discapacidad de Dexter habían cambiado de postura, la fiscalía no se echó atrás. Argumentaron que Dexter era plenamente consciente de sus actos y merecía la pena de muerte. Así que ahora el caso está en el limbo. Los tribunales están reconsiderando el caso y las familias de las víctimas siguen esperando justicia. Pero al menos, sea cual sea el resultado, pueden consolarse con el hecho de que él estará en prisión el resto de su vida. Sin embargo, a diferencia de Dexter, el acusado en este siguiente caso fue condenado a muerte 2 veces, incluso después de apelar. Nosotros, el jurado, por unanimidad, consideramos que el acusado, Michael Shane Vargo Jr., debe ser condenado a muerte, sí. Michael Vargo. En 2011, Vargo tenía solo 18 años cuando se convirtió en el cabecilla de uno de los asesinatos más espantosos de los que se tenga noticia. Todo comenzó cuando él y un grupo de amigos, Amber Wright, Kyle Hooper, Charlie Ellie y Justin Soto, atrajeron a Seth Jackson, de 15 años, a una casa en Summerfield, Florida. Probablemente, Seth pensó que solo se iba a encontrar con gente que conocía, pero lo que se encontró fue puro horror. Una vez que llegó, el grupo lo atacó y lo golpeó sin piedad. Luego, en un acto que es difícil de comprender, Vargo le disparó. Pero no se detuvieron allí. Los fiscales dijeron que torturaron a Seth antes de matarlo. Después, quemaron su cuerpo, metieron sus restos en cubos de pintura y los arrojaron a una cantera cercana. Potencialmente, te enfrentas a la pena de muerte. Fue idea de Vargo. Todo el plan, el ataque, el encubrimiento. Él era el líder de todo. Por eso los fiscales fueron tan duros con él. En 2013, un jurado lo condenó por asesinato en primer grado y fue sentenciado a muerte. El estado de Florida contra Michael Shane Vargo Jr., sentencia consultiva. La mayoría del jurado,
por una votación de 10-2, aconseja y recomienda al tribunal que imponga la pena de muerte a Michael Shane Bargo Jr. Pero aquí es donde las cosas se complican. En Florida, en aquel momento, no era necesario que un jurado fuera unánime para recomendar la pena de muerte. En el caso de Bargo, la votación fue de 10-2, y aunque la mayoría quería que lo ejecutaran, la falta de una decisión unánime dio lugar a años de apelaciones. En 2017, el Tribunal Supremo de Florida dictaminó que Bargo merecía una nueva audiencia de sentencia, debido a que el jurado no fue unánime. Así que avanzamos rápidamente hasta 2021, y Bargo se encuentra de nuevo en el tribunal. Esta vez, el jurado no se contuvo. Recomendaron por unanimidad la pena de muerte. Nosotros, el jurado, por unanimidad, consideramos que el acusado, Michael Shane Bargo Jr., debe ser condenado a muerte, sí. Y mientras el jurado leía la sentencia, Bargo se aferraba a la esperanza de que se le condenara a muerte. Era como si lo estuviera asimilando todo, como si supiera que esto iba a pasar. Pero antes de la sentencia, Bargo hizo un último esfuerzo por argumentar su inocencia. Le dijo al tribunal que tenía pruebas que demostraban que no era culpable, pero el tribunal las rechazó. Llamó al juicio un circo e incluso le dijo a la jueza que si lo ejecutaban, su sangre estaría en sus manos. A pesar de sus afirmaciones, la jueza no se inmutó. Un niño de 15 años sabía que lo estaban arrastrando de vuelta a la casa y que iba a morir. El caso también planteó muchas preguntas sobre las leyes de pena de muerte de Florida. ¿Sabías que Florida solía tener los requisitos menos estrictos para condenar a muerte a alguien? En un momento dado, una simple mayoría de 7-5 podía recomendar la ejecución, e incluso los jueces podían anular las decisiones del jurado para salvar a alguien. El caso de Bargo, junto con otros, obligó a los legisladores a reexaminar estas normas. Les dijiste dónde estaba esta cantera. Sí, correcto. Porque nadie más sabía dónde estaba esta cantera. Cierto. Este era tu sitio. Cierto. Fue idea tuya. Number. Ahora, a los 29 años, Michael Bargo está en el corredor de la muerte. Su padre, que ha estado en casi todas las comparecencias ante el tribunal, se negó a hacer comentarios después de la sentencia. Y para la familia de Seath, el dolor de perder a su hijo de una manera tan brutal es algo que llevarán consigo para siempre. A continuación, un caso con tantos giros. Un criminal que sonrió al recibir su veredicto. 3 juicios, múltiples sentencias, pero el mismo resultado. Nicholas Lindsay. Así que, allá por 2011, en San Petersburgo, Florida, un agente de policía llamado David Crawford fue asesinado, y el responsable fue Nicholas Lindsay, que en ese momento solo tenía 16 años. Este caso ha tenido tantos giros y vueltas que es difícil de creer. Todo empezó el 21 de febrero de 2011, cuando el agente Crawford, un veterano con 25 años en el cuerpo, respondió a una llamada sobre un posible robo de coche. Bastante rutinario, ¿verdad? Bueno, cuando se acercó a Lindsay, que estaba merodeando con aspecto sospechoso, las cosas tomaron un giro mortal. Lindsay tenía una pistola que había comprado por $140. ¿Te lo puedes creer? Y de la nada, le disparó a Crawford 5 veces. Crawford ni siquiera había sacado su arma. Sostenía un cuaderno cuando sucedió. Murió allí mismo. Fue desgarrador. Por supuesto, la policía se encargó de esto. La comunidad colaboró con pistas, y no pasó mucho tiempo antes de que Lindsay fuera arrestado. Al principio, trató de inventar excusas, diciendo cosas diferentes sobre lo sucedido, pero finalmente, confesó. Lo realmente impactante es que su madre, Deneen Sweat, le dijo que fuera a la policía después de escuchar la descripción del sospechoso. ¿Te imaginas lo duro que debió ser eso para ella? Ahora, Lindsay fue acusado de asesinato en primer grado, y con solo 16 años, fue juzgado como un adulto. En 2012, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. En aquel entonces, Florida no se andaba con tonterías con las condenas, ni siquiera para los menores. Pero aquí es donde se complica. En 2012, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que las condenas a cadena perpetua obligatorias para los menores eran inconstitucionales. Eso significaba que el caso de Lindsay tenía que ser revisado. Así que en 2013 fue condenado de nuevo, y de nuevo, el juez le condenó a cadena perpetua. En ese momento, sonrió mientras lo condenaban. Pero Florida aprobó una nueva ley en 2014, que exige una sentencia mínima de 40 años para los casos de asesinato en primer grado de menores. El equipo de defensa de Lindsay presionó para que esto se aprobara, argumentando que él había estado tratando de cambiar su vida. Mencionaron que había obtenido su GED en prisión y había tomado algunas clases.
pero la fiscalía no se lo creyó. Señalaron que Lindsay había acumulado 10 informes disciplinarios en prisión por pelear, agredir a otro recluso e incluso por contrabando de marihuana y un teléfono móvil. No hay indicios de que este tipo de comportamiento violento vaya a cesar. El juez no vio ningún signo de que estuviera cambiando. Así que, en 2016, Lindsay fue condenado de nuevo a cadena perpetua, con una revisión de su caso programada después de 25 años. Lo que realmente destacó durante estas audiencias fue la actitud de Lindsay. No parecía importarle mucho lo que estaba sucediendo. Incluso sonrió en el tribunal mientras el juez leía su sentencia. Esa sonrisa no pasó desapercibida. La hija del oficial Crawford, Amanda, lo llamó animal por ello y dijo que su falta de remordimiento demostraba que se había hecho justicia. Me alivia que le hayan dado cadena perpetua por tercera vez. Se lo merece. Ojalá dejaran de hacer esto. Ahora, Lindsay cumple cadena perpetua. Es desgarrador, pero para la familia Crawford, todo se reduce a una cosa: justicia para el hombre que perdieron. Esa búsqueda de la justicia es el hilo conductor de todo este vídeo. Lo mismo ocurre con la familia de Tessa Majors, que, después de todo lo que soportaron, encontraron algo de felicidad al ver por fin que se hacía justicia. Ha sido un largo y deliberado proceso desde que Tessa Majors fue asesinada hasta hoy, 15 de febrero. Luciano Lewis. Ahora, déjenme contarles sobre este caso desgarrador. Era una tarde fría del 11 de diciembre de 2019, cuando Tessa Majors, de tan solo 18 años, fue atacada y asesinada en Morningside Park, Nueva York. Tessa no era una estudiante de primer año cualquiera. Estudiaba en Barnard College, una de las mejores universidades para mujeres de Manhattan. Le apasionaba el periodismo, tocaba el bajo en su banda y estaba llena de energía. Tenía toda la vida por delante. Esa noche, Tessa estaba en el parque, probablemente disfrutando de un momento a solas, cuando 3 adolescentes se le acercaron. Rashon Weaver, de 16 años, Zaire Davis, de 13, y Luciano Lewis, de 14. Estos chicos no tenían por qué estar en el parque a esa hora, pero tenían una cosa en mente: robar. Rashon Weaver tomó la iniciativa. Dio una patada a Tessa en la espalda, haciéndola perder el equilibrio, y empezó a gritarle, exigiéndole dinero. «Mira en tus bolsillos». Cuando ella se resistió, las cosas se pusieron feas rápidamente. Weaver sacó un cuchillo y la apuñaló varias veces en el pecho. Ella se defendió con todas sus fuerzas, pero no fue suficiente. Mientras tanto, Lewis la sujetaba por la cabeza y Davis estaba cerca, observando cómo se desarrollaba todo. Lo que es aún más escalofriante es que, según los informes, Weaver se jactó de haber sido mordida durante el ataque. La dejaron allí, herida y sola. Las imágenes de seguridad capturaron los últimos momentos de Tessa. Se las arregló para subir tambaleándose un tramo de escaleras, sangrando y desesperada por ayuda, antes de desplomarse cerca de una garita de vigilancia. No lo logró. La investigación avanzó rápidamente, y en cuestión de semanas, los 3 adolescentes estaban detenidos. Estamos tratando con un chico de 14 años, y lo que quiero decirle al fiscal del distrito es que tendremos mucho cuidado de salvaguardar todos los derechos que tiene mientras avanzamos con este caso. Estamos comprometidos con nuestra oficina, ya que sé que la policía de Nueva York es justa en todos nuestros casos. Davis, el más joven, confesó primero. Se declaró culpable de robo en primer grado y cumplió 18 meses en un centro de menores. Lewis, que desempeñó un papel más activo, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y robo en primer grado. Fue condenado a entre 9 años y cadena perpetua. Luego estaba Weaver, el cabecilla. Resulta que no era nuevo en la violencia. Ya había cometido otro robo antes del asesinato de Tessa. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado, robo en primer grado y robo en segundo grado. ¿Su sentencia? De 14 años a cadena perpetua. Durante sus comparecencias ante el tribunal, era difícil saber qué sentían. Las máscaras ocultaban la mayor parte de sus rostros, pero se podían ver indicios de arrepentimiento, especialmente en los ojos de Lewis. Aún así, el arrepentimiento no deshace lo sucedido. El asesinato de Tessa Majors ha sido un largo proceso deliberado hasta hoy, 15 de febrero. La familia de Tessa se queda con un vacío que nunca podrá llenarse. A continuación, un chico de 15 años que se despertó un día y decidió matar a toda su familia. Mostró remordimiento, pero ¿con qué fin? El hecho de que Nehemiah haya matado a su propia familia refleja lo insensible, cruel y despiadado que es capaz de ser. Nehemiah Greggio. Nehemiah creció en este pequeño pueblo de Nuevo México, ¿verdad? Su vida fue dura desde el principio. Sus padres, John y Sarah, se peleaban como locos.
No eran peleas de esas en las que la gente grita y sigue adelante. Eran tóxicas, como peleas a gritos que llenaban la casa de tensión. Y para un niño como Nehemiah, debió de parecerle que estaba atrapado en un caos sin escapatoria. Nehemiah llevaba tiempo contemplando esta posibilidad. La gente de su entorno empezó a darse cuenta de que algo no iba bien. No era como los demás niños. Se enfadaba, y mucho, de repente. A los 10 años ya no solo se enfadaba. Empezó a arremeter físicamente, incluso contra compañeros y profesores. Todo el mundo podía ver que necesitaba ayuda, pero el sistema le falló por completo. Los servicios sociales estaban al tanto de su situación, pero no intervinieron donde más importaba. Entonces llegó ese día de enero de 2013. Ni siquiera sé cómo explicarlo. Nehemiah mató a toda su familia. Primero, a su madre mientras dormía. Luego a su padre cuando llegó a casa. Y como si eso no fuera lo suficientemente horrible, también disparó a sus hermanos menores, a 3 de ellos. Eran solo niños. Su hermano menor solo tenía 2 años. En las escenas de homicidio, nunca he visto una escena como esta. A la mañana siguiente, llamó a un amigo y le contó lo que había hecho, como si no fuera nada. Ese amigo llamó inmediatamente a la policía, y cuando se presentaron en la casa de Nehemiah, encontraron una escena sacada de una pesadilla. Incluso los agentes de policía, que probablemente lo han visto todo, quedaron completamente conmocionados. Lo arrestaron, y cuando se conocieron los cargos, fue como si todo el país se hubiera paralizado. 2 cargos de asesinato en segundo grado y 3 cargos de abuso infantil con resultado de muerte. La gente no podía entender cómo alguien tan joven podía hacer algo tan impensable. Cuando comenzó el juicio, estaba en todas partes. La sala del tribunal estaba llena. ¿Y los medios de comunicación? Estaban por todas partes. Los fiscales no se contuvieron. Pasaron imágenes de vídeo de Nehemiah hablando con los detectives y estaba tan distante, sin emoción, como si estuviera explicando lo que había desayunado. El hecho de que Nehemiah matara a su propia familia refleja lo insensible y brutal que es capaz de ser. Pero la defensa intentó mostrar otra cara. Trajeron a expertos en salud mental para explicar cómo su dura infancia y su trauma sin tratar lo habían destrozado. Querían que la gente lo viera como un niño que necesitaba ayuda, no solo como un monstruo. Siento haberles quitado a nuestros padres y hermanos. Ojalá pudiera deshacerlo, pero la realidad es que no podemos. Al final, el jurado lo declaró culpable y le condenó a cadena perpetua. Podría solicitar la libertad condicional algún día, pero aún así, cadena perpetua. ¿Y sabes qué es lo más loco? No mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto. Ni lágrimas ni disculpa, solo una mirada en blanco. Es desgarrador en muchos sentidos. Sí, Nehemiah hizo algo absolutamente imperdonable, pero su historia también te hace pensar en todas las veces que el sistema podría haber intervenido y no lo hizo. Es uno de esos casos que se te quedan grabados porque no se trata solo del crimen, sino de todo lo que lo precedió. Y finalmente, Dante Wright, otro criminal despiadado que se burló de la familia de su víctima. Juez. Verlos sentados ahí, sonriendo y riendo y negando con la cabeza como si no fuera gran cosa. El 24 de julio, hubo un momento realmente emotivo en la sala del Tribunal del Condado de Washtenaw, en Michigan. El juez David S. Swartz supervisaba la sentencia de un joven de 17 años llamado Dante Wright. Se había declarado culpable del asesinato a tiros de un estudiante de secundaria llamado Jordan Klee, de Ann Arbor. Todo esto comenzó el 4 de octubre de 2016, cuando Jordan fue encontrado muerto cerca de la cooperativa de Pine Lake Village. Wright, junto con otros 2 jóvenes de 17 años, Jermarius Ellison y Del Reno Gracie, intentaron robar a Jordan para conseguir drogas, ropa y zapatos, y durante ese robo, Wright le disparó y lo mató. Fue desgarrador ver a la familia de Jordan en la sala del tribunal. Su madre, Karen Klee, lloraba mientras hablaba de lo mucho que echaba de menos a su hijo. Decía cosas como que nunca le vería ir al baile de graduación o celebrar las fiestas con él, e incluso que todavía le oye llamándola en sus pesadillas. ¿Y lo peor? Wright, el tipo que le quitó la vida a su hijo, estaba sentado allí, sonriendo y sacudiendo la cabeza como si no le importara en absoluto. Eso hizo estallar al juez Swartz. Juez. Verle sentado ahí sonriendo y riendo y negando con la cabeza como si no fuera gran cosa. Me tienta mucho decir que no voy a aceptar este acuerdo de sentencia e irá a juicio. Y si es declarado culpable de asesinato en grado de felonía, irá a prisión por el resto de su vida, lo que significa que morirá allí. ¿Se imagina escuchar algo así en un tribunal? Hubo un descanso después de eso, y el fiscal, John Bella, habló con la familia Klee sobre si querían seguir adelante con el acuerdo de culpabilidad o llevar el caso a juicio. Al final,
decidieron aceptar la declaración por el bien de la resolución. Wright fue condenado a entre 23 y 50 años de prisión por robo a mano armada, asesinato en segundo grado y conspiración para cometer robo a mano armada. También recibió 2 años más por un cargo de delito grave con arma de fuego. Pero aquí está la cuestión. Gracias a la declaración de culpabilidad, Wright evitó los cargos de asesinato, conspiración para cometer robo a mano armada y hurto, e incluso evitó ser acusado de un tiroteo relacionado con una banda en 2015 en Ypsilanti. Todo eso se retiró como parte del acuerdo. El abogado de Wright, David Goldstein, trató de justificar el comportamiento de su cliente, diciendo que las sonrisas y los movimientos de cabeza de Wright eran solo por miedo y que no sabía cómo mostrar arrepentimiento. Pero, ¿de verdad crees que fue miedo o fue algo más oscuro? ¿Como que no le importaba en absoluto? Cuando el juez le preguntó a Wright si tenía algo que decir, apenas parecía arrepentido. Solo dijo: «Solo quiero deciros que volveré a casa pronto. Descansa en paz, Keon. Quiero a mi familia». Todo este caso se complicó aún más cuando la gente empezó a hablar de las posibles conexiones de Wright con una banda de Ypsilanti. Había una carta, aparentemente escrita por Wright, que contenía algunas referencias a bandas. Pero Wright negó haberla escrito, por supuesto. Luego, después de la sentencia, la madre de Wright, Antoinette Carter, se puso de pie y lo defendió. Dijo que sus problemas de salud mental fueron ignorados y que nadie siquiera habló de ello en el tribunal. Estaba triste por la familia Klee, pero también parecía más molesta por perder a su hijo en el sistema penitenciario y, sinceramente, no parecía haber ninguna simpatía real por el dolor de la familia Klee. Lo que me molesta es que lamento su pérdida tanto como la mía. Mi hijo también se suponía que se graduaría este año. Es una situación tan triste y trágica. Todos los involucrados se han visto profundamente afectados, pero es difícil ignorar cómo algunas de las acciones y palabras de Wright y su familia parecen carecer de verdadero remordimiento. ¿Qué opinas? Gracias por acompañarnos hoy. Echa un vistazo a nuestros otros videos para ver más contenido emocionante. Nos vemos allí.